Una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta parte. Yo le preguntaba, general, desde el punto de vista estratégico, ¿es más aguda la mujer que el hombre? Bueno, la mujer repara en detalles. Claro. ¿Verdad? Que a veces el hombre en su ego no repara y en su dominio no repara. La mujer repara en cosas. Y en ese recorrido que estamos diciendo, ya hablamos de Udovica. Pero mira, para caer nosotros, te voy a decir que la mujer española, ibérica, los españoles es un pueblo guerrero. Sí, sí. Siempre ha sido un pueblo guerrero. Pero la mujer desempeñó papeles fundamentales en ese recorrido, en la guerra contra los franceses y desde sus posiciones cotidianas, trabajando en los negocios, la mujer siempre tuvo un papel heroico. Y de ahí, por ese lado, recuerda que tenemos nosotros esos ancestros, ¿verdad? Y eso se va a reflejar en la mujer dominicana. Pero además, nosotros no somos una vía de un solo camino. En nosotros confluyen tres razas. Y no solamente razas, sino tres culturas, que es lo más importante. La identidad nacional, lo que se llama la identidad nacional, el factor más importante, entre otros muchos, es la cultura. Y la cultura vista del punto de vista, no del arte, de la gran música, de la escultura, de la pintura, sino es la postura que tienen los pueblos frente a la vida, ¿verdad? Y entonces, eso incide enormemente. Y entonces, ya hablamos de ese ascendiente español, ¿verdad? Pero yo creo que debemos comenzar con grandes desconocidos, con grandes mujeres desconocidas, heroicas y mártires. La primera de ellas es una cacica poco conocida. La primera que la menciona, por ejemplo, Fernández de Oviedo, cronista, no la menciona, pero el padre de la casa sí la menciona. Y ese tiene nombre, esa señora se llamaba Iguanamá. Era la cacica, la matrona de Higüey. Yo no he podido determinar, porque la historia tampoco lo ha podido determinar, si era madre de Callacoa. Y sabemos que Callacoa, dicen los cronistas españoles, que era tan fuerte como Caonabo y un hombre tan guerrero como Caonabo. Pero Iguanamá era no solamente una jefa caracterizada, sino una guerrera feroz contra la ocupación española, en el descubrimiento y en los primeros años de la conquista. Finalmente. Pero eso no aparece en nuestros libros de historia. Sí, pero las casas la mencionan mucho. Nos hablan de 5 cacicazgos y yo también. No, naturalmente. El cacique que nosotros conocemos es Callacoa, que es el que toma el mando a la muerte de Iguanamá. Porque Iguanamá fue ejecutada por los españoles, fue ahorcada, siendo una señora mayor ya, una señora de cierta edad, para tranquilizarlo. Para tranquilizar el cacique. Sí. Pero le salió, ya ustedes saben bien, el enemigo malo, porque resulta que lo que sobrevino de la muerte de Iguanamá fue el gran cacique Cotubanamá, como le decían los españoles, Cotubanamá, que era un personaje singular, porque rompía el esquema del indio. Era un tipo que tenía casi 7 pies de altura. Wow. Y los indios eran pequeñitos. Y los indios eran pequeños, ¿verdad? Pero él fue el último cacique guerrero de la isla, ¿verdad? Que sometió finalmente a Obando, que lo asesinó Obando. Pero él mantuvo lo que ellos llamaban la guerra, como le llamaban los españoles, la guerra de Higüey. La mantuvo por mucho tiempo, hasta que finalmente pero ¿por qué capturan ahí viene la mujer otra vez, a Cotubanamá? Porque los españoles, sobre todo un capitán conquistador, que yo digo que es más malo que él mismo, que se llamaba Don Juan de Esquivel, como no podían vencer al Cotubanamá y no podían someterlo ni encontrarlo en esa región de Higüey, claro. Empezaron a torturar las mujeres y los hombres para que aparecieran, para que dijeran, para que lo delataran. Mira, y ni aún el terror
Estamos hablando de decapitaciones, estoy hablando de quemaduras, estoy hablando de amputaciones. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Entonces, finalmente lo capturaron en la Saona y lo ahorcaron ahí donde está la estatua de Colón, que era la Plaza Mayor. Bueno, ese es un antecedente interesante, pero señores, no olviden el otro antecedente de esa misma época. Para que ustedes vean de dónde viene la cosa. Ahí viene Anacaona. Anacaona en taíno lo que quiere decir es flor de oro, ¿verdad? Anacaona. Y entonces Anacaona era la esposa de Caonabo. Caonabo había conquistado la isla y lo único que no había podido conquistar a base de la lanza, ¿verdad? Entonces lo conquistó con ese matrimonio con Anacaona. Ay, mi amor. Sí, y entonces, pero ella quedó viuda. Total. Que ella quedó viuda porque le mataron al marido, ¿verdad? Claro. Y entonces ella se quedó en ese cacicazgo, la reina de ese cacicazgo. Finalmente los españoles decidieron, en la misma época que mataron a Cotubanamá, hicieron la matanza de Jaragua y la mataron a ella, la ahorcaron en el mismo sitio que ahorcaron a Cotubanamá. Cotubanamá fue después de ella, ¿verdad? Okay. Pero hay que, para las amigas de ustedes y los oyentes, hay que recordar sus últimas palabras, que están ahí en la estatua de Anacaona, que dice Iji Ayabombe. Iji Ayabombe no es en taíno, es importante eso, es en la lengua de su marido, ¿verdad? En la lengua caribe, y quiere decir muero libre, mas no esclava. Fueron sus últimas palabras. Entonces, fíjense esos patrones, ¿verdad? Los patrones españoles. Bueno, entonces, el otro patrón, que es el negro, que también trajo bando para aliviar supuestamente el suplicio de los indios, pero fue para el corte de la caña, básicamente. Estamos hablando del siglo XVI. Yo quiero decirle que cuando los negros se alzaron en la cimarronada, las mujeres jugaban un papel excepcional, porque los indios no se alzaban solos. Digo, los negros no se alzaban solos, los cimarrones se alzaban con sus mujeres y hacían clanes donde la mujer jugaba un papel importante. Bueno, pero para adelantar en función del tiempo, quiero decirle que el papel y yo quiero que ustedes comprendan una cosa, ¿verdad? Es un asunto de desarrollo histórico. Yo quiero decirle lo que era la mujer en la colonia. Lo que era la mujer. La mujer estaba confinada. Yo digo, es un poco despectivo. Yo digo, a criar muchachos, a cocinar y engordar gallinas. Eso era. La única salida de la mujer en la colonia, ¿no sabe cuál era? La iglesia. Que hay un cronista francés que dice que las mujeres de Santo Domingo iban a misa, a la primera misa, o de noche. ¿Tú sabes por qué? Para que no la vieran. Porque su vestimenta estaba tan deteriorada por la pobreza, ¿verdad? Para que no vieran sus vestidos rotos y sus cosas así. Entonces, fíjense, ¿verdad? Que eso es la mujer. Ahora, llegamos a un proceso en que la mujer comienza a tener una participación activa en los procesos políticos, primero. Eso parece una palabra retórica, ¿verdad? Eso parece retórica, o puede parecer poesía, pero oigan lo que pasa. ¿Ustedes saben en qué año se le dieron los derechos políticos a la mujer en la República Dominicana? ¿Cuándo? En la década de los 40. El otro día. El otro día, ¿verdad? Y gracias a una señora que se menciona poca por sus antecedentes políticos, es doña Minerva Bernardino. Ah, doña Minerva. Que fue la primera feminista que tuvimos. Sí, doña Minerva Bernardino, porque claro, era íntima amiga de Leonor Roosevelt. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué no nos enseñan nada de eso en el colegio? Bueno, porque de eso podemos porque hablar. Porque hay mucha parte de la historia que uno no conoce. Al final, ¿verdad? ¿Es que no nos queda tiempo, general? 10 minutos nos quedan. 10 minutos. Usted tiene que volver más. Sí, pero vamos a adelantar. Yo tuve la oportunidad de conocer a doña Minerva, que fue nuestra primera embajadora. Sí, doña Minerva. Y participó en la lucha del voto de la mujer allá. Sí, allá. Y luego, por sus relaciones por su relación con Trujillo. Con Leonor Roosevelt. Sí. Y después con Trujillo lo impuso aquí. Pero como un logro político de la dictadura. Pero yo le voy a decir algo interesante. Un logro entre comillas, ¿verdad? Que lo que yo le traigo ese hecho, para que ustedes reparen en el valor de las mujeres de la independencia, ¿verdad?
Y como el tema es mujeres guerreras, yo quiero decirle que siempre se toma de ícono, ¿verdad?, por su participación una vegana, a quien su apodo es Juana Saltitopa. Era si usted busca la historia de México, ustedes verán que eso que hizo Saltitopa no es nuevo. O quizás la mujer soldadera que le decían en la Revolución Mexicana, esa mujer no solamente acompañaban a los maridos al combate en la Revolución, sino que iban a la guerra también. Y hacían lo mismo que hacía Juana Saltitopa, cargaban las armas, enfriaban los cañones, etc. Y ese fue el papel un tanto discriminado de Juana Saltitopa. Porque de Juana Saltitopa se dicen muchas cosas y no todas buenas. Pero la verdad es que lo que ella hizo, sobre todo en la batalla de Santiago y en la mayoría de las batallas del norte de la capital. Yo quiero reparar en una persona que también se menciona mucho, pero que la gente no ha captado el valor, la ha desdibujado, que es María Trinidad Sánchez. María Trinidad Sánchez no solamente era la tía de hizo Francisco la bandera, del Rosario, uno de los padres de la patria, y que hizo la bandera. Esa mujer era una activista política, ¿verdad? Y era una duartiana fervorosa, y que finalmente la fusilan en el primer aniversario de la independencia, el 27 de febrero del 45. ¿Bajo qué cargos? De conspiración. Porque ella pertenecía al Partido Liberal junto con la mayoría de esas mujeres. Porque si se menciona a María Trinidad Sánchez, que era una militante política, pero... De librito. No, furibunda, ¿verdad? Wow. Que no encaja con el papel de la mujer en esa época. Pero hay que mencionar también a Concepción Bona, hay que mencionar a Baltasara de los Reyes, ¿verdad? Hay que mencionar a Chepita Pérez. Chepita, de ahí viene la palabra que se dice, eso es un hijo de Machepa, porque en la casa de Chepita Pérez era que se reunían los conspiradores de Trinitario, en la casa de ella. O sea que no se trata de un rol pasivo. No pasivo, para nada. Todo lo contrario. No hay todo un lo rol contrario. pasivo. Una cosa general. Ha habido gente que está cuestionando a propósito de la lucha del Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la violencia machista, que hablan de que cuál fue el rol de las Mirabal, cuál ha sido el mérito de las Mirabal. Es imposible de discutirlo. Y lo hemos escuchado, Nosotros tenemos, yo he escrito mucho sobre eso, pero es un fenómeno cultural, no es espiritual, ni de brujería, Nosotros tenemos un síndrome con el número 3. Sí. Tenemos 3 nombres, tenemos 3 padres de la patria, vinieron en 3 carabelas. Bueno, pero yo quiero mencionar, antes de ese grupo de mujeres que fueron militantes, yo quiero mencionar 3 mujeres, 3, que fueron las primeras víctimas de la ocupación haitiana, ¿verdad? Estamos hablando de las vírgenes de Galindo, ¿verdad? Las vírgenes de Galindo se conocen así por la narración de César Nicolás Penso, pero tienen nombre. Esas mujeres se llamaban Águeda, una de ellas, la más hermosa, eran niñas, ¿verdad? Y fueron asesinadas, las 3 hermanas, 3 niñas, fueron asesinadas por la soldadesca haitiana el 29 de mayo de 1822. O sea, acabado de llegar aquí. Entonces, óyeme las magnitudes de eso y lo que pasó. ¿Cuál fue la magnitud? Que no solamente fueron violadas, fueron degolladas. Wow. Y fueron picoteadas, ¿verdad? El papá que estaba ausente llega a la casa y lo mataron también, ¿verdad? Mira, para que tú veas que la sociedad dominicana ha cambiado poco. Se armó un escándalo y un lío tan grande. En esa época, estamos hablando de una capital que tenía 3.000 habitantes, ¿verdad? Y eso fue en las afueras. Se armó un escándalo tan grande que Boyer, el presidente Boyer, general haitiano, tuvo que someter un proceso. ¿Y usted sabe lo que hicieron? Que cogieron y bajo el argumento de que no, porque había el servicio militar obligatorio, que era verdad. Pero recuérdense que los haitianos tenían 2 meses aquí cuando eso pasó. Dijeron que eran 3, acusaron a 3 dominicanos del ejército haitiano por los nombres, ¿verdad? Pero fíjate el detalle de esas 3 mujeres. Esas 3 mujeres, esas 3 víctimas, son los antecedentes de las hermanas Mirabal. De las Mirabal. Y fíjate la tolerancia. La gente dice aquí, en el aspecto discriminatorio, no, porque el dominicano culturalmente abusa de la mujer, no.
A mí me enseñaron, por ejemplo, en mi casa, y no era una excepción, que la mujer no se topa ni con el pétalo de una rosa. Por eso mismo, porque puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, puede ser tu propia hija. Sí, tu amigo. Bueno, entonces, ese detalle. Fíjate el efecto que tuvo la muerte de las Mirabal. Pero por supuesto, ¿verdad? Que sí. La historia cambió a partir de ahí. Y no solamente eso, sino en la vida misma del régimen. La vida misma del régimen. Que salvo los excesos que se cometieron al final, y a nosotros nos encanta sintetizar, de abusos de todo tipo contra todo género humano, como la 40, las torturas, el 9, también hay que decir una cosa interesante. El régimen de Trujillo en 31 años no se caracterizó por matar mujeres, sino de abusarlas de otra manera, pero matarlas nunca. Naturalmente, antes de Trujillo, pero ya Trujillo con el mando, mataron a una mujer que causó el estupor de la sociedad dominicana, que fue don Virgilio Martínez Reina, que se fue con su mujer en estado, se fue a San José de la Mata para protegerse de la represión que había ahí durante el gobierno de Fello Estrella, que fue el que antecedió a Trujillo. Y entonces llegaron los asesinos, mataron a don Virgilio, que era el propósito, y la mataron a ella en estado y a la criatura. Tenía 9 meses en su último mes de gestación. Entonces, yo lo que digo es lo que tú decías de los programas de historia, ¿verdad? Bueno, yo creo que ha habido, si tú estudias, ha habido una deformación. Total. Bueno, una deformación total, pero que está en el énfasis. Por ejemplo, depende de quién la cuente. ¿Por qué ustedes no conocían, como muchísimo la mayoría, a Iguanamá? ¿Por qué? Ahora, en mi época, ¿verdad? No me estoy poniendo de tu edad, naturalmente. De eso hace mucho tiempo. Óyeme, en mi época había énfasis en las escuelas. Sí. De eso mismo que se prevaleció hasta los otros días, claro, del asunto de los cacicazgos, de la cultura indígena, claro, y de los cimarrones, de la cultura. De quiénes somos. Sí, y entonces eso sí ha ido perdiendo. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Verdad? Y este día y esta celebración sirve para eso en el caso de la mujer. Nosotros celebrar y clamar porque se ponga énfasis en esa formación tan importante para el dominicano. Porque lo que pasó en la independencia pasó en la restauración también, el papel de la mujer, ¿verdad? Y lo que pasó ahí, después siguió pasando, porque ¿y dónde están las heroínas, las mujeres combatientes de la guerra de abril del 65? De eso no se habla, ¿verdad? O del papel de la mujer en otros órdenes, ya no solamente guerreras, pero lo hubo también guerreros, en el caso de la guerrilla de las Manaclas. ¿Y qué de las familias, de los llamados héroes del magnicidio del 30 de mayo del 61? Que te voy a decir una cosa. Yo digo que el papel de esos hombres, usted puede decir muchísimas cosas, pero esos hombres asesinaron el miedo de 3 décadas. Wow, del pueblo dominicano. Claro. Y entonces, ponte a revisar lo que sufrieron en carne viva, y asesinato también y tortura. Las mujeres familiares de esas personas. Tenemos que despedirnos. Bueno. Pero usted tiene que venir. Ay, sí. Mira, ¿tú sabes qué? Estoy viendo aquí. Mira, que no he encontrado nada de Iguanamá. Estoy viendo aquí buscando. Que esta es una oyenta nuestra, es la teniente coronel Mateo Calderón, sí, que ganó el primer lugar en el curso de Estado Mayor. Claro. Sí. Que eso es un tema que nos queda, nos resulta y regularmente lo vamos a invitar otra vez para que hablemos de las mujeres en la milicia. Sí. Se entrenan igual que se entrenan los hombres. Un poco de déjame decirte una cosa, eso que tú acabas de decir del primer emérito, eso no es un fenómeno solamente aquí, sino que pasa en muchas de las academias de los países del mundo. La mujer en la pesada, como se llama, que es el último año de la academia, donde hay ese sistema, entonces casi siempre cogen los primeros lugares, por más dedicación, por más detalle, etcétera. Sí. Bueno, gracias al general Soto Jiménez. Sí, pero tenemos una segunda parte con él, sí, y es las mujeres en la milicia. Sí. Tendremos esa segunda parte. Y si me invitan, vengo. Si me tocan, bailo, como dicen. Muy bien. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Nos juntamos mañana. Ya están aquí los compañeros del Sol de la Tarde. ¿Y por qué habrá quitado el saco este señor? Ese señor, ¿qué puede quitar el saco? ¿Era alquilado?
Era alquilado. El suyo, doctor. Ajá. Ah. Era. No. Era alquilado. ¿Era alquilado o era prestado el traje, vino- doctor Nieve? Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.